FM 89.1, Radio Universidad. Vamos a ver cómo está la situación en el territorio bonaerense. Para ello tenemos en línea a la doctora Teresa Varela. Ella es directora de Epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Teresa María Braga te saluda. También está Mauro Jardón, que lo tenemos enganchado telefónicamente, mi compañero, que por estas cuestiones no estamos los dos en el estudio. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, María y Mauro. ¿Cómo andan? Bien, bien, por suerte. Buenas tardes. Muy bien, y queriendo saber qué es lo que pasa en nuestro territorio, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, cuál es la situación epidemiológica, qué es lo que ha ocurrido en los últimos días, ¿no? Que sabemos que en la zona del AMBA se han duplicado los casos, ¿no? En estos últimos días, y queremos saber particularmente qué es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Sí, en realidad, como ya mencionaste, hay un crecimiento en el número de casos. Ese crecimiento no es homogéneo en todo el país, sino que hay áreas de mayor crecimiento, y particularmente en la provincia de Buenos Aires, lo que más monitoreamos, porque, bueno, es más preocupante, es lo que ocurre en los grandes conglomerados urbanos, que es por característica de la enfermedad, los sitios más preocupantes porque se saturan los sistemas de salud y necesitan medidas puntuales, diferenciales al resto de las áreas. Y en estas últimas semanas se dio un crecimiento particularmente en el AMBA, pero a diferencia de lo que veníamos viendo en la primera ola, fue que no es un crecimiento tan particular en determinados grupos o en conglomerados, sino que es un crecimiento más difuso. Sí. Lo que obliga también a tomar medidas diferentes a las que veníamos trabajando, evaluar nuevas conductas para contener ese crecimiento. Bien, ¿difuso en qué sentido? ¿Cuáles serían los grupos que empiezan a aparecer así como casos? En realidad difuso me refiero a áreas, no hay como barrios en particular. El año pasado, si recordamos, los primeros grupos fueron los casos importados, después se empezaron a ver casos en el personal de salud, en personal esencial tipo transportistas, fuerzas de seguridad, y después progresivamente se fueron viendo en el resto de la población. Ahora ya tenemos un perfil más diverso de casos. Los grupos de edades afectados siguen siendo similares, son en general adultos jóvenes en edad de trabajar, que generalmente son los que están más expuestos porque son los que tienen que salir del domicilio, pero bueno, también vamos monitoreando el crecimiento o el comportamiento de los grupos en edad escolar, donde no se ve un aumento significativo, pero es parte de la evaluación periódica. Y obviamente en el grupo de adultos mayores, que no se ve un gran cambio en ese perfil. Pero la distribución es más diversa que en otros perfiles anteriores que eran en grupos focalizados. Eso no se está viendo ahora. Teresa, ¿qué es lo que está pasando con niños y niñas? ¿No? Porque, bueno, yo tengo hijo en edad escolar, hablo con algunas mamás, con algunas personas conocidas, que en algunas obras sociales o en algunos centros de salud no hisopan a los niños y a las niñas. ¿Puede ser que estemos perdiendo registro de qué es lo que está pasando con ese rango etario? En realidad eso necesitamos seguir fortaleciéndolo en el equipo de salud, porque realmente es habitual que los niños en esta temporada tengan infecciones respiratorias. Uh-huh. Pero en este contexto epidemiológico tenemos que sospechar siempre COVID, y por eso hay una definición de caso donde se le exigen que tiene que tener 2 síntomas al menos. Si tiene uno solo de los síntomas, hasta que, como sabemos que la presentación de la enfermedad es muy inespecífica, se le pide más tiempo y que reúna más criterios, porque puede ser una diversidad de causas. Bien. Cuando tienen 2 síntomas, es obligatorio hisoparlo por una cuestión de que tenemos que despejar si es COVID para tomar las conductas en el resto del grupo si asiste, por ejemplo, a un establecimiento educativo. Bien. Si tiene solamente un síntoma, que es muy inespecífico, sobre todo en un niño, se recomienda guardar a la espera de ver si aparecen nuevos síntomas acompañantes para tomar una conducta.
Bien, aunque haya tenido contacto estrecho con algún familiar o eso ya es aparte. Si tuvo contacto estrecho con un familiar, un síntoma es relevante, sobre todo si ese síntoma está vinculado al aparato respiratorio. Puede ser tos, dolor de garganta, fiebre, dificultad respiratoria, porque COVID también tiene otros síntomas que son más gastrointestinales, como náuseas, vómitos, diarrea. Esos síntomas gastrointestinales aislados no son significativos como únicos síntomas. Sí, los respiratorios sí tienen contacto estrecho y se estudian igual para COVID, aún si tienen un solo síntoma respiratorio, porque tienen el antecedente fuerte de tener un contacto estrecho. Bien. Son como las variables que el equipo de salud tiene que estar acostumbrado a manejar para no perder ninguna oportunidad de diagnóstico. Bien, y las familias saber cuál es su derecho, ¿no? De que si necesitan hisopar a los niños y a las niñas, que los centros de salud no pueden negarse, ¿no? Porque después la escuela también para regresar les pide luego el resultado negativo. Mauro. Sí, doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Han analizado algún tipo de cuestión que explique el aumento en la cantidad de casos, en los contagios? ¿Algún grupo etario en particular, alguna zona en particular, alguna actividad en particular que haga que esto haya crecido en estos últimos días? Sí, en realidad no es un aumento particular de la provincia de Buenos Aires, sino que se ven varias jurisdicciones. Eso nos habla de determinantes como más generales que exceden a la provincia en particular y que tienen que ver con el aumento de la movilidad de las personas. Por otra parte está también la disminución de la alerta respecto a la enfermedad y por eso un poco con la relajación de los cuidados, el falso concepto de que la vacunación evita la enfermedad, cuando en realidad lo que evita la enfermedad son los cuidados básicamente, porque la vacuna reduce la severidad de la enfermedad, no la evita. Entonces hay una serie de conceptos que es necesario seguir reforzando los cuidados porque la alerta sigue vigente de que hay riesgo de circulación y de que están dadas las condiciones para que esta circulación sea extensa y de una magnitud que pueda afectar los servicios de salud. Así que necesitan continuarse los cuidados. El mayor determinante es el aumento de la movilidad de las personas, por eso las medidas están tendiendo a ver cómo reducir esa movilidad, reducir la presencialidad de los trabajos, reducir a las actividades que se consideren estratégicas, prioritarias, esenciales para que haya el menor número de gente circulando o utilizando los servicios de transporte público, entre otras medidas. Hoy el ministro Goyan en la provincia habló acerca de la posibilidad de restricciones horarias, por ejemplo, pero sí más focalizadas. Sabemos que hay algunos distritos en la provincia de Buenos Aires, como usted decía, doctora, que están más elevados o está más complicada la situación epidemiológica. ¿Esto se puede dar en los próximos días, estas restricciones en algunos sectores de la provincia? Los estamos evaluando porque precisamente lo que no se quieren tomar todas las medidas de cuidado que sean necesarias y identificar adecuadamente los territorios que necesitan esas medidas en forma urgente o más enfática que otros. Por eso en la provincia está el sistema de fases que sigue vigente, que nunca se dejó de utilizar, que diferencia los territorios de acuerdo a la intensidad con la que se está presentando la transmisión. Y estamos reevaluando si ser más estrictos con esos criterios, si redefinir el sistema de fases, si redefinir las actividades en general para todos los municipios. Estamos haciendo eso en este momento para que sea la medida más adecuada, porque lo que no se quiere es tomar medidas generales, porque no podemos volver a una situación de confinamiento absoluto, porque no sería conveniente en este momento, donde hay desencadenadas las clases, los trabajos, que no se quiere afectar en lo posible, a menos que resulte sumamente necesario.
Además, imagino yo, doctora, que luego del fin de semana largo vamos a tener datos desiguales, ¿no? En la provincia de Buenos Aires sabemos que hay muchos destinos turísticos importantes que la gente elige para hacer una escapada por estos días y esa circulación va a ser anormal, entonces quizás se vea menos afectado el crecimiento en el AMBA y más en otros lugares, algo que después quizás se acomode en el resto de los días, ¿no? Totalmente. Nosotros para la preparación de la temporada de verano trabajamos fuertemente con todos los sectores de turismo para el armado de los protocolos, para extremar todas las medidas de cuidado, fortalecimiento de el sistema de atención de esos municipios, la red de derivación, y eso todavía está vigente, nunca se modificó, porque incluso estábamos esperando esta fecha también para reevaluar medidas posterior a la Semana Santa en todo lo que tenga que ver a municipios turísticos o destinos habitualmente turísticos para las personas dentro de la provincia. Pero bueno, la definición siempre es dinámica, porque la situación epidemiológica es dinámica, la situación internacional es dinámica, la de otras provincias es dinámica y todo afecta a las decisiones dentro del territorio bonaerense. Sí, lo que no debe ser dinámico y tiene que ser constante es el cuidado, el veranito, la posibilidad de las vacunas, todo quizás provocó ahí como una relajación a nivel general y que quizás sea esto la consecuencia, ¿no?, de esa relajación. Doctora, te agradecemos mucho por esta charla, sabemos que estás muy ocupada y que nos hayas destinado estos minutos para explicarnos y para contarle a la gente cuál es la situación. Suma un montón, ante tanta fake news y ante tanta noticia que confunde, las fuentes confiables son lo que valen. Sí, hay que continuar con los cuidados. Si se hacen reuniones, que sean siempre al aire libre, el lavado de manos, el distanciamiento, que la vacunación te protege, pero no evita la transmisión, así que aún vacunados todos los cuidados, porque necesitamos seguir cuidándonos. La alerta sigue vigente. Muchísimas gracias. Dialogamos con la doctora Teresa Varela, directora de Epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Hablábamos acerca de qué es lo que está pasando en el territorio bonaerense, cuáles son quizás un poco las causas, ¿no?, de todo esto. Y por lo pronto lo que se sabe es que quizás tenga que ver con esto, con habernos en líneas generales descuidado, relajado un poquito. Y eso habla de cuánto poder tiene nuestra propia responsabilidad. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.